Este deporte es descender en una pista, ya sea pues en una montaña a pie de cuesta. La idea es llegar pues de primera. Hay diferentes pues categorías pues digámoslo así, que sería como la competencia en contrarreloj y la competencia en baterías, que serían grupos de cuatro o máximo seis, depende como de la pista. Realmente este deporte es extremo, de muchísima adrenalina, muchísima velocidad, mucha técnica, mucha conciencia, al vértigo de la velocidad y eso no es para todo el mundo. Esto es un deporte que creen que es muy fácil porque es solo descender una pista pavimentada, pero no, esto tiene su técnica, su inteligencia, su veracidad, su todo, que eso con el proceso y con el tiempo uno va aprendiendo. Yo como, pues digamos que de las primeras que estuve acá en Colombia con este deporte, realmente me he dado muy duro y he aprendido las lecciones de la vida respecto pues con este deporte. ¿Y cómo te encontrás, Lini, con este deporte? ¿Cómo lo descubrís? ¿Por qué decidiste empezar a practicar y dedicarte a esto? Bueno, no, mira, yo empecé en un grupo urbano llamado Rollerblading. Allí hacíamos como pues rutas urbanas en la ciudad y fuera de la ciudad pues de kilometrajes. Obviamente en cada ruta hay descensos. Aquí en Medellín estamos rodeados de montañas, por ende tenemos muchas subidas, por ende tenemos que bajar. Entonces yo me enamoré del descenso en realidad en los puentes de Medellín. Acá se desciende mucho, así sea como hobby en rutas urbanas. Y el fin de semana hacíamos como pistas nacionales que se llaman como la autopista Medellín-Bogotá, o hacíamos Vuelta a Oriente, que es como ir a otro pueblito, desde Medellín a otro pueblito, y había varios descensos y uno pues se enamoró, pues yo me enamoré perdidamente del descenso, me encantaba como ese tipo de adrenalina que emana ese deporte. Y se necesita, a ver, vos decías, no es para cualquiera este deporte. A veces se lo subestima porque uno piensa que cualquiera se sube arriba de un roller y puede hacer este tipo de descenso que hacen ustedes. Ahora, ¿qué tipo de condiciones uno tiene que tener? ¿De qué manera te preparás para justamente esto, ¿no? Practicar la disciplina, aprenderla y después, por supuesto, buscar la competencia, ¿no? Sí, mira, pues realmente mucha gente lo está cogiendo como hobby y más porque es un deporte donde es muy rico porque tienes mucha adrenalina, es extrema, a la gente, la mayoría le gusta mucho eso, pero a pesar de eso hay que tener mucha conciencia. ¿En qué? En el vértigo de la velocidad. La gente cuando empieza, por ejemplo, como yo empecé, que es en urbano, uno piensa que solamente haber aprendido a descender y frenar en puentes o en lugares que que se coge mucha velocidad a corto plazo, creen que ya son capaces de descender y no. Eso a veces les coge la ventaja y por eso causan una caída, a veces se lesionan, a veces, ¿cómo será la lesión? Que deciden retirarse del deporte o retirarse del patinaje en sí. Entonces es tener como una conciencia sobre el vértigo de la velocidad, porque a veces con el exceso de confianza uno decide, ah, es que yo soy capaz de tirarme de Bogotá, por ejemplo, que es una autopista de 17 kilómetros, una pista pues de descenso, y ya creen que con base a eso ya pueden descender y no, tienen que fortalecer parte de los derrapes, aprender a frenar, no necesariamente tienen que aprender a frenar por lo menos tres tipos de derrape, como por ejemplo la T, que es la más básica, digamos que es el freno de mano en patinaje, esa es la básica que se aprende en urbano, pero pienso que en el descenso no se puede, o sea, tiene que aprender otro tipo de frenos como el soul, que es un freno ya un poquito más avanzado, en donde tienes que tener mucha fuerza en ese pie, o si no te puedes escupir y te puedes caer. Entonces, para concluir esta partecita, pienso que lo más importante es aprender a derrapar, ser muy consciente de que esto es un proceso largo y constante y con mucha disciplina. No es un deporte para cualquiera, por ende eso lo deben hacer personas que realmente les gusta la adrenalina y la velocidad, pero que estén conscientes, siempre lo digo, conscientes y muy de la mano la conciencia de la velocidad
y el exceso de confianza es lo que hace de las suyas para que uno se caiga. Entonces es como tener muy buena conciencia. Cuando hablamos de velocidad, Linis, a ver, ¿de qué velocidad estamos hablando? Para esto de ser precavidos, de tener paciencia en el aprendizaje. Bueno, respecto a esa parte, sí, uno normalmente cuando aprende algo, en todos los aspectos, uno ya quiere aprender todo, ¿cierto? Y para allá. Entonces, lo que yo pienso es que deben de disfrutar el proceso, deben de disfrutar desde el inicio cómo aprender a hacer una T, cómo aprender a hacer un soul para frenar, cómo patinar, cómo es la posición directa a descender, cómo fortalecer esos músculos, porque digamos que la gente es personas que no son preparadas deportivamente, sean gimnasios o algo, sino que son personas que son normales y les gusta este deporte y se meten. Entonces tienen que fuera de hacer este deporte, fortalecerse en el gimnasio, en otros aspectos, en bicicleta, como para que puedan coger un buen nivel de manera responsable y puedan ser muy buenos a la hora de patinar en descenso. ¿Y qué velocidad alcanzás? ¿Cuál es la máxima velocidad que puedes llegar a alcanzar en este tipo de descenso que vos marcás? Bueno, no, mira, por ejemplo, en una de las pistas, porque es que hay dos tipos de pistas, por ejemplo. Está la pista de freeride, que es como las pistas que son muy difíciles, inclinadas y con curvas cerradas, que sí o sí tienes que aprender, tienes que derrapar, ¿cierto? Esas pistas no son mucho de velocidad, sino como de destreza y habilidad. Y obviamente, pues si tienes muy buena destreza, llegas de primero, ¿cierto? Hay otras pistas que son solo netamente de downhill o de velocidad, que son mucha recta o simplemente dos curvitas peligrosas y uno frena y el resto son rectas. Aquí en Medellín nosotros entrenamos mucho en una pista llamada Palmas y en Medellín, Bogotá. La Medellín, Bogotá es mucho de downhill, no hay necesidad de frenar, simplemente son rectas y no es tan inclinado. Ahí aproximadamente puedes coger 60 a 70 kilómetros por hora aproximadamente. Pero en Palmas, por ejemplo, que es una pista de destreza y de downhill, o sea, de las dos, es un complemento muy bueno, donde te toca frenar en algunos puntos, en rectas, puedes coger aproximadamente 100 kilómetros por hora. Yo por ser tan liviana, porque eso también afecta mucho como la velocidad, yo puedo coger por ahí 90 kilómetros por hora y en curva puedo estar en 60 kilómetros por hora aproximadamente. Si de pronto nos hacemos como en TUC o en tunelcito, como para robarnos el draft o el túnel de viento de los demás, posiblemente yo pueda coger un poquito más de velocidad por eso. Ahora, Linis, uno piensa esa velocidad, piensa en la destreza que vos recién nos estabas comentando, en la preparación física y demás. Digo, los riesgos son muy grandes, digamos. ¿Te ha tocado pasar por momentos, digamos, difíciles, complicados mientras estabas practicando la disciplina? Sí, bueno, no, yo al principio, pues cuando inicié, me caí mucho, me raspé hasta el pelo, como se dice. Yo, pues como lo hacía como hobby en el grupo urbano acá en Medellín, eh, no estaba como muy protegida, la conciencia de protegernos con casco full face, con guantes, con coderas, con alguera, con rodilleras, con todo eso. No era como mucho, yo solo tenía en ese entonces una coquita, unos guantes con férula y ya. Y ese día me caí y me raspé horrible la espalda, la rodilla, la nalga, no, los codos. Bueno, entonces ahí ya tuve la conciencia y dije, esto me encanta. Pues mucha gente dice, no, yo me retiro nomás. Yo acá dije, no, esto yo lo quiero profesional y me dediqué como más a eso. Y ya a lo largo del tiempo yo pues me he caído fuertemente, me he quedado inconsciente, me he golpeado con cascos full face la cabeza por culpa de otros o por un ciclista que se cayó, entonces no fui capaz de saltarlo, entonces me caí y me golpeé yo misma, pero a esa velocidad es un poco fuerte, entonces bueno. Quedé inconsciente, no pasó nada, no tengo efectos secundarios, nada de eso. Pero para mí, el golpe más duro que fue y que me ayudó a crecer más como profesional y como persona y ser más consciente de este deporte que realmente es peligroso, pero es realmente maravilloso,
Me quebré la tibia del peroné. Hace 2 años y medio aproximadamente me quebré la tibia del peroné, en donde estuve fuera de las canchas aproximadamente 6 meses sin patinar suave y un año y algo sin poder descender. En donde me costó mucho porque pues cuando a vos te apasiona algo profundamente, no encuentras otro tipo de cosas que hacer, sino necesitas es patinar y patinar y patinar y realmente a mí me costó mucho, mucho, mucho poder como aprender y tener esa fortaleza mental en esa parte de la recuperación. Cuando empecé otra vez a volver a derrapar, o sea, literal volví a aprender a caminar, a saltar, a patinar, a derrapar. Lo bueno de eso es que uno aprende desde la experiencia de uno mismo y aprende con técnica y con estilo. Entonces, ya en el transcurso del tiempo empecé a aprender más rápidamente todos los derrapes que yo ya había sabido y toda la técnica que yo ya sabía, pero más bonito, más estiludito y con mayor técnica y mejor. Considero que subí el nivel de los 3 años, 4 años que yo estuve antes de la lesión después de la lesión duré un año de subir el nivel y fue muy poco pues a comparación de cuando yo estaba aprendiendo pues porque es dentro de la experiencia.